Vamos a hacer este tutorial paso a paso de cómo crear una copa con líquido en Blender, una copa de cristal con líquido en Blender. Entonces, abrimos Blender, opción 3.4.1, nos vamos a nuevo archivo en general y aquí nos pone por defecto este cubo. ¿Sí? Es un cubo de 2 metros por 2 metros, por lo cual lo vamos a mover sacando las herramientas de este panel con la tecla N. Entonces, como el cubo mide 2 metros, necesitamos que ese cubo esté sobre digamos, el punto cero de la superficie de los ejes. ¿Sí? Como mide 2 metros, entonces lo vamos a desplazar en Z, que es el eje que va de arriba hacia abajo. Lo vamos a desplazar 1 metro. Lo desplazamos 1 metro y entonces ahí ya queda en, digamos, sobre la superficie el punto cero. ¿Sí? Seleccionamos el cubo, tecla con la herramienta de selección habilitada, seleccionamos el cubo y hundimos Tab para pasar al modo de edición. También lo podemos hacer acá, modo objeto, modo edición. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la selección por vértices, la selección de vértices, teclado numérico 1 en el teclado numérico superior del teclado. Vamos a hundir Shift Z para pasar a ver la estructura. ¿Sí? En el modo estructura, modo de vista estructura. Y vamos a borrar estos vértices de aquí para acá, dejando solo esta línea. Seleccionamos así, arrastrando el mouse como normalmente se hace, y eliminar, suprimir vértices. ¿Listo? Ahí ya nos queda este palito de aquí, que lo que vamos a hacer es moverlo viendo G, lo movemos, pero solo lo quiero desplazar dentro del eje X, sería en este caso GX. Entonces lo muevo aquí, que quede en las siguientes coordenadas. En X debe quedar en 0, en Y queda en -1 y en Z debe quedar en 0. Allí queda nuestros dos vértices. Fíjense que esto se compone de vértices, bordes y caras. Esta figura no tiene no tiene caras, pero sí tiene dos vértices y un borde. Bueno, entonces vamos a tomar el vértice de la parte de arriba, lo vamos a acercar y lo vamos a mover con la tecla G para moverlo, ¿sí? Ya ven que lo podemos mover en todas direcciones y lo vamos a mover solo en el eje Z, o sea que hundo G y hundo Z. Listo, y ahí me mueve solamente en el eje Z. Me voy a acercar bastante, y voy a poner la vista sobre el eje X. Poner la vista sobre el eje X, que quede así en absoluto, ya sea hundiendo aquí o hundiendo en el teclado numérico del teclado, el número 1. Bueno, no, en este caso sería el número 3 porque estoy viéndolo de lado. Listo, número 3. Me deja allí en el eje X. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acomodar este, este vértice por aquí y voy a empezar a extruirlo para darle la forma de la parte lateral de una copa, es decir, como
como si cortaran una copa a la mitad y lo vieran por un lado. Entonces, E, 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 para ir extruyendo. Está quedando bastante pequeña esta parte. Entonces lo voy a coger. Lo voy a agrandar con la tecla S de escala. O lo que puedo hacer es coger estos vértices de aquí y moverlos un poco para que me quede un poco más grueso. Entonces continúo acá. E, 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 y bueno, voy dibujando allí. Por ejemplo, si hago E y Z, entonces solo me va a mover derechito por el eje Z, o sea, hacia arriba. Continúo acá, E, 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 y así voy dibujando toda la copa hasta acá. Vamos a ver cómo quedó esto. Bueno, entonces ahí vemos que la parte de arriba quedó un poco más grande que la parte de abajo, por lo cual voy a tener que coger estos vértices de acá y les voy a decir S para escalar. Escalo un poco, G para moverlo, lo muevo otro poco y de pronto voy a coger estos de aquí, G, Y, G, Y, yo creo y continúo acá con este vértice de acá, E, acerco, E, E, para crear aquí el borde. Estos de aquí podría poner otro vértice aquí adentro, aquí en medio, o sea que voy a seleccionar estos dos y voy a darle aquí clic derecho, subdividir. Y entonces me crea aquí un vértice más que voy a mover por aquí con G. G para moverlo aquí un poco. Este de aquí. Y vamos a seguir este contorno. E, 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 E. Bueno, aquí este vértice que con un cuadradito allí, entonces lo muevo un poquito presionando G, E, E, y entonces lo que quiero es que acá, cada vez que va bajando, las copas aquí en la parte de arriba son más delgadas y aquí abajo más gruesas, entonces voy creando ese efecto aquí y voy a llegar hasta aquí al centro. Entonces ahí tengo que fijarme que esto quede bien en el medio, porque ahorita que apliquemos el modificador, si no está aquí en todo el centro del eje, si no está aquí en todo el centro del eje, me va a quedar un hueco allí. Eso después va a presentar problemas, entonces tiene que quedar
justo en medio. Lo mismo acá abajo. Entonces me paro aquí. Voy a continuar por acá abajo. E, Y para que queden sobre el eje Y. E, 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 esto por acá. E, y E. Y tiene que quedar en todo el centro del eje. Todo el centro del eje. Listo, entonces ya tengo ahí un perfil de una copa. ¿Sí? Ya tengo ahí el perfil de la copa. Ahora lo que voy a hacer es agregar un modificador aquí en esta pestaña de modificadores, que es como una llavecita de tuercas azul. Entonces selecciono allí la pestaña de modificadores. Voy a agregar modificador y el modificador que quiero es enroscar. Entonces, enroscar, ¿qué es lo que hace? A partir del perfil que cree aquí, va a crear una serie de esos perfiles y les va a poner caras. Si yo veo esto así, entonces veo que ya me creó una copa redonda creando diferentes copias de este perfil que yo creé acá alrededor de este eje central de la figura. Entonces, miremos acá las opciones de enroscar. Enroscar pues sirve también eh, para hacer espirales. Puedo aumentar, digamos, los intervalos, es decir, la cantidad de veces que esto se duplica. Ahí están 16, entonces si yo aumento 17, 18, 19, 20, al aumentarlo, lo que hace es que va a quedar más redonda. Entonces lo voy a aumentar hasta 32. ¿Sí? Ahí queda suficientemente redonda. Lo mismo aquí abajo. Lo que puedo hacer ahora es darle clic derecho y decirle, bueno, pasar al modo objeto, darle clic derecho y decirle sombrear suave. Y entonces ahí ya me va a quedar un poquito más suave. Que ahí ya no es necesario eso. Bueno, ahí ya tengo mi copa. Ahí ya tengo mi copa creada con el filtro de enroscar. Bueno, ¿qué pasa con enroscar? Si yo, por ejemplo, cambio este parámetro de aquí que es enroscar, él me va a crear básicamente una espiral con las formas que yo le di. Entonces es un modificador bastante útil si quiero hacer este tipo de figuras. Pero bueno, dejemos esto aquí en 0. Y ahora vamos a aplicarle un material a esta copa para que se vea, porque ahorita parece pues una copa de plástico, una copa como de arcilla, y lo que busco es que sea una copa de cristal. Entonces me voy aquí a esta pestaña, propiedades de materiales, esta pestaña, y voy a crear un nuevo material aquí que se llame vidrio.
este material, entonces ya viene con un material por defecto, pero vamos a modificarlo. Vamos a dejarlo aquí en este que se llama BSDF principista y vamos a aplicarle unos parámetros para que parezca vidrio. Lo voy a dejar aquí en el sombreado de previsualización de materiales y voy a bajar por acá y lo primero que voy a hacer es quitarle la rugosidad, ¿sí? Ya quitándole la rugosidad ustedes ven que queda como si fuera porcelana lacada, como un material ya brillante. Vamos a agregar además una transmisión. La transmisión la ponemos en 1, entonces ahí ya aparece como si fuera un cristal, pues que refleja una especie de bosque, que es como la escena por defecto que trae Blender. Aumentamos la transmisión y ahí ya nos queda vídeo. Lo otro que vamos a hacer es cambiar aquí el modo de fundido de opaco a fundir, difuminar usando alfa, y modo de sombras, difuminar usando alfa. Ahí ya nos queda un material como de vidrio. Lo podemos ver aquí en la siguiente forma, en la siguiente vista, que es procesar. Pero entonces nuestro vidrio es gris, por ahora es gris. Nuestro vidrio por ahora es gris. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este color base, que tiene un valor aquí de 0,8. Aquí lo vamos a poner en 1. Sigue siendo gris, pero ahorita que le pongamos el fondo ya nos vamos a dar cuenta. Bueno, entonces vamos a agregar un fondo. Para agregar un fondo, vamos a hacer una especie de caja de color para darle fondo a esta escena. Aquí para poder verlo. Hundimos Shift A, vamos a malla y vamos a agregar un cubo. Ese cubo es el mismo cubo que veíamos al principio, de 2 metros por 2 metros, que tenemos que mover en el eje Z 1 metro hacia arriba para que quede sobre el piso. ¿Sí? Ahí vemos que ya está sobre el piso. Lo que vamos a hacer es, en vista 1 o 3, vamos a agrandarlo con S. Lo agrandamos bastante con S de escala. Entonces aquí vemos que ya esto no mide 2 metros, sino que mide 13.3. Hagámoslo en 14, 14, 14. Y aquí entonces en el eje Z, en vez de 1, vamos a poner 7 para que quede sobre el piso. Pasamos al modo edición con la tecla Tab, o por aquí modo edición. Seleccionamos acá arriba selección de caras y vamos a borrar esta cara. Bueno, parémonos en 1. Vamos a borrar esta cara frontal y la cara superior. Seleccionamos las dos caras, suprimir, borrar caras. Entonces aquí tenemos ya como una caja, especie de caja como de escenario. Ahora vamos a seleccionar los bordes. Pasamos al modo de selección de bordes. Tecla número 2 en el teclado numérico superior. O simplemente vamos aquí y seleccionamos 2. Vamos a seleccionar estos 3 bordes. 1, 2 y 3, que serían los laterales y el fondo.
y vamos a usar un biselado, que es esta de aquí, control B para biselar. Dimos control B, arrastramos un poco el mouse sin hacer clic y nos va a agrandar el biselado. Hacemos clic para confirmar y miramos aquí que aparece sin hacer clic en ningún otro sitio porque se nos va esta pestaña las opciones del biselado. Entonces aquí ustedes ven que solo hay un segmento. Podemos aumentar la cantidad de esos segmentos para que quede más o menos redondo como si fuera un sinfín. También podemos aquí, si nos pareció que no quedó tan ancho o quedó muy ancho, entonces lo podemos modificar aquí también. ¿Listo? Pasamos al modo objeto y vamos a agregar un nuevo material a este cubo, un color. Entonces le damos aquí en nuevo material, le podemos cambiar aquí el nombre por cubo o fondo, como quieran, y vamos a cambiar el color base. Vamos a poner un color base que nos guste. Bueno, aquí no se va a ver, pero aquí en previsualización de materiales sí se va a ver. Ponemos un colorcito que nos guste. Voy a irme como por un verdecito, así más o menos. Listo. Ahí ya tenemos nuestro escenario listo. Entonces de ahí tenemos nuestra copa. Tenemos nuestro fondo. ¿Listo? Ya con un colorcito. Ya podemos ver un poquito mejor cómo se va a ver. Esto se ve gris, pero ya es por el motor de renderizado. Entonces vamos a aquí a propiedades de procesamiento en esta pestaña de aquí. Y lo que vamos a hacer es, ya sea darle más opciones al darle más opciones a este motor de procesamiento que viene, que se llama if. Claro, empezar a aplicarle oclusión ambiental, resplandor, profundidad de campo, reflexiones, desenfoque por movimiento, volumetría, sombras volumétricas, todo eso. Ven que ya va empezando a mejorar. Normales de alta calidad, las sombras, profundidad de bits saltan las sombras, ¿sí? Todo eso lo vamos mejorando. Aumentamos las vistas para que se vea mejor, ¿sí? Pero sigue estando gris. Entonces vamos a cambiar a el otro motor de renderizado que se llama Cycles. En Cycles ya vemos que la cosa es distinta. Obviamente se demora más en procesar porque es un, un motor de procesamiento más avanzado, más complejo. Pues a este también le podemos aplicar reducción de ruido, que no queda tan bien. Guía rayos, trayectoria de rayos. Bueno, vamos viendo cómo va quedando mejor. Listo. También podemos disminuir aquí la cantidad de muestras de procesamiento cuando vayamos a renderizar para que no quede, no se demore tanto.
Entonces la voy a bajar a 1600. Entonces ahí ya vemos que está un poco mejor nuestra copa. Está un poco mejor nuestra copa. Aquí, aunque no se va a mover, entonces no. ¿Para qué? Rendimiento. Bueno, aquí ya vemos entonces que quedó nuestra copa de cristal. Voy a agregar otra luz. Voy a agregar otra luz. Entonces me voy aquí, le doy Shift A y acá donde dice luz voy a agregar una luz de foco. Las cosas aquí en Blender siempre las pone donde está el cursor 3D, o sea, aquí abajo. Entonces, ahí quedó mi luz de foco. Voy a mover un poco para arriba. Voy a ver cómo está en una visión superior. Como, bueno, por ahora voy a dejar esto en if para poder cuadrar todo porque es más rápido. Voy a acomodar mi luz de foco que le dé así a la copa. Además de eso, voy a seleccionar aquí las propiedades del objeto y veo que la potencia pues está como muy bajita, entonces la puedo aumentar. Entonces ven que mientras la voy aumentando aquí va creándose un resplandor, una sombra distinta. Voy a aumentar hasta 350. Listo, y ahí ya tengo mi copa creada. ¿Qué más puedo hacer? Esto acá en transmisión en uno. Puedo bajarle aquí el alfa un poquito para que quede un poquito más transparente, pero solo un poco, porque ya es transparente. Y vamos a ver cómo se ve en Psycho. Entonces miren que ya tengo mi copa. Bueno, lo siguiente será, lo siguiente será acomodar la cámara. Entonces voy aquí a vista, voy a hundir 0 en el teclado numérico para ver a dónde está apuntando mi cámara. Yo veo que está por fuera del cubo que creamos. Y entonces le digo aquí cámara a la vista. Eso me permite mover la cámara como si estuviera moviéndome en el programa. Entonces, con el clic del medio me muevo así, es decir, orbito desde el centro. Y con shift y clic voy a desplazarme así. Puedo alejar, me puedo acercar, puedo poner, cambiar el ángulo.
cambiar el ángulo, acercar un poco más. Bueno, y lo acomodo como quiera poner mi escena. Allí como está, entonces ya puedo renderizar un fotograma para ver cómo quedó. Renderizo con F12. Ahí está renderizando, entonces ustedes ven que aquí se van incrementando las muestras, los samples, y él va a hacer esto hasta llegar al máximo, que son 1600, que fue lo que le puso. Entonces cada vez va mejorando la imagen hasta que ya termina. Bueno, voy a dejar esto ahí renderizando y sigo acá. Desactivo esta opción de cámara a la vista para poder moverme. Voy a poner esto en if. O bueno, dejémoslo en cycles, pero me voy a poner aquí en previsualización de materiales. Entonces, ¿qué quiero ahora? Agregar un líquido a mi copa. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es coger mi copa, que voy a cambiar el nombre aquí, copa, coger mi copa de aquí, seleccionarla aquí y darle Shift D para duplicar. Allí cuando yo hundo Shift D me va a permitir moverla, pero no la muevan. Le dan Escape o le dan clic y ella se queda en su sitio. Entonces a esta nueva capa, nuevo objeto le voy a llamar pin. Y me voy a el modo de edición. En el modo de edición activo la vista de malla. Activo la vista de malla. Y lo que voy a hacer es pararme en 3, el eje X aquí, y con el modo de selección de vértices voy a seleccionar desde aquí hasta el vértice desde acá abajo. Entonces le doy control shift y selecciono aquí para que me seleccione desde este hasta el de abajo. Lo que voy a hacer es decirle suprimir vértices. Voy a ocultar la copa para que esto no, para poder ver. Y luego que voy a hacer es eliminar estos vértices de aquí abajo, eliminando vértices. Ok, entonces ya ahí quedó el líquido básicamente. Que quedó el líquido básicamente, pero falta la parte de arriba. Entonces vuelvo a 3 y a la visión de estructura, cojo este vértice de aquí y lo voy a extruir en el eje Y y lo llevo hasta el centro. Para que ya me quede mi líquido. Este es mi líquido. Y yo aparezco la copa. Esto tiene el mismo. Esto tiene el mismo material que la copa, o sea que es una especie de vidrio. ¿Sí? Es una especie de vidrio. ¿Ok? Pero entonces, bueno, me empieza a crear unas vainas raras, unos reflejos raros. Y es porque queda
queda un espacio entre la copa y el líquido. Lo que debo hacer es coger este vino y agrandarlo un poco. Pongo en el modo de vista 3. Selecciono mi vino. En el modo objeto. Le doy S para escalarlo. Y lo agrando un poco. Me subió un poquito, entonces lo voy a bajar en el eje Z. Y ahí ya está el vino un poquito más dentro de la copa. Ok. Ahora lo que voy a hacer es un, darle un propio material a este vino. Ok. No diría que simplemente yo cojo aquí y voy a cambiar el color base. Bueno, estoy cambiando el vidrio. Lo que voy a hacer es duplicar este material de la copa. Lo clic aquí y poner este material como vino. Y como les decía, simplemente yo puedo coger y cambiar de color esto. Y ahí me queda como un vino, más o menos. Pero no es de pronto lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que se vea como el color del vino va volviéndose más intenso mientras más denso, o sea, mientras más cantidad hay. Para lo cual voy a dejar esto en blanco. Esto en blanco. Y me voy aquí. Le voy a decir volumen. Y voy a ponerle volumen, absorción volumétrica. Absorción volumétrica. Y aquí sí voy a cambiar el color a color rojo vino. Creo que debo cambiar, lo otro que debo cambiar ahí es la densidad. Porque una densidad de 1 pues no me da mucho. Entonces la voy a poner más densa. Bueno, ahorita se ve un poco mal, pero ahorita les digo por qué es. Y la voy a poner por ahí en 8. Pongamos 6. ¿Sí? Entonces la densidad quiere decir que entre más cantidad haya, ¿sí? De el supuesto líquido, o sea, entre la luz pega aquí y él va bajando, eh, se va absorbiendo la luz acá arriba y acá abajo se va a ver un poco más oscuro que acá arriba, siendo un poco más real. Pero bueno, miren que esto, digamos que no está muy bien, está de todos modos, no se ve bien, no se ve transparente, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es. Resulta que en Blender las caras tienen una orientación. La orientación la podemos ver aquí, orientación de caras. Si las caras están en azul, como el vino, como el líquido, están bien. Si están en rojo, no están bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno? Cambiar la orientación para que los reflejos, la luz, todo lo demás actúen de forma correcta. Entonces, voy a coger primero el cubo de fondo. Entonces ven que
acá afuera está azul y adentro donde lo necesito está rojo. Entonces voy aquí, voy a el modo edición, selecciono A para seleccionar todo. Ahora sí, malla, normales, invertir. Y ahí ya ven que me volteó la cara del material. ¿Listo? Me voy al modo objeto, selecciono la copa. La copa es un poco distinta porque los normales están siendo creados por este modificador de enroscar. ¿Sí? Los normales, es decir, las superficies, las caras, están siendo creadas por el modificador de enroscar, entonces no los puedo invertir desde malla. Entonces me voy a propiedades de modificadores. Acá abajo hay una vaina que se llama normales y le digo invertir y ahí ya me queda hacia afuera. ¿Sí ven? Ya todo está azul como lo necesito. Bueno, entonces desactivo esto que es orientación de caras. Lo desactivo y vean que ya, ya aparece una copa. Ya no hay tanto brillo allí que no es. Ya aparece una copa. Bueno, me está molestando un poco este color verde del cubo. Voy a cambiarlo. Me voy aquí a textura y voy a cambiarlo un poco. Quisiera algo así como naranja, pero más tostado. Porque me está contaminando mucho la escena con ese verde. Entonces, pronto un color más neutro. Y tal vez está muy escasa la luz ahora que estoy viendo esto. Voy a cambiar esto por 650 y la otra luz la voy a aumentar, está en 1000, voy a aumentar a 2000 watts. Ya tengo una mejor iluminación. Y listo, esa es pues ya nuestra copa. Voy a hundir 0 para ver qué es lo que está viendo la cámara. Voy a activar cámara a la vista para cambiar el ángulo de la cámara. Cambio el ángulo ahí de la cámara. Quiero verlo un poco más desde arriba. Y ya ahí está listo para renderizar. Listo, renderizo con F12 y vamos a ver el resultado. Bueno, y aquí podemos ver entonces el resultado del render, perdón. Resultado del render donde podemos ver que hay una densidad, que hay una refracción de la luz, unas sombras, unos brillos, que la sombra pues es correcta, que los brillos de la copa están correctos. Bastaría mejorar algunos detalles, digamos aquí en cuanto al perfil, agregar tal vez más vértices para que quede un poco más redondo, pero en términos generales pues está muy bien. Podemos también agregar más segmentos al modificador de enroscar para que esto no quede cuadrado, sino más redondo, y quede más perfeccionado el borde. Pero básicamente este es el resultado del ejercicio. Espero pues que les haya gustado y que les sirva en un futuro.